Fue una de las personas que más conoció a Maradona. Fue su amigo, formó parte de su cuerpo técnico, fue su preparador físico. Hoy en Guinda TV, Fernando Signorini. Mi gran oportunidad seguramente fue cuando a un tal Diego Maradona se le ocurrió la descabellada idea de ofrecerme que me quedara a trabajar con él como su preparador personal. Digo idea descabellada porque no existía esa profesión. Eso lo estaba inventando Diego en ese momento debido a la lesión que había sufrido en Barcelona a raíz de la jugada brutal de Andoni Goicoechea, y a partir de ahí se me abrieron las puertas de una vida que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado, precisamente por eso, porque yo había ido con otras intenciones a España, había ido a hacer una experiencia en el fútbol europeo del que mucho se hablaba. Yo ya tenía 10 años de experiencia trabajando en Rivadavia de Lincoln, que es la ciudad donde soy originario, en Atlético Quiroga, del partido 9 de julio, y a partir de ese momento cambió todo, ¿no? César había sido el principal argumento por el que yo decidí viajar, porque era el entrenador que más me había convencido y tal vez seducido, porque es muy seductor, no solamente con la propuesta de juego de sus equipos, sino por la valoración ética que él tenía del deporte y del fútbol en este caso, ¿no? Cuando decía que ganar era importante, se compite para ello, pero más importante que el resultado eran los medios que se utilizaban para lograr los fines, que la trampa era algo para descartar, como una debilidad del carácter, que era una porquería. Cuando llegué a Barcelona comencé un poco a seguir el rastro, a averiguar por dónde podía encontrarlos. Sabía que él estaba en el Hotel Majestic. Después de tanto insistir en las puertas del Nou Camp, logré que me dejaran entrar y hablé por primera vez con él. Fue una charla que no duró más de un minuto, creo, en el que le dije que era un preparador argentino que quería hacer la experiencia de ver los entrenamientos, y me dijo que no había problema. A lo que le respondí: no, César, pero hace 3 semanas que vengo y no, desde mañana deja tu nombre, que desde mañana vas a estar autorizado. Y al otro día recuerdo que cuando me iba acercando, iba como pisando huevo, porque ya veo que se olvidó y no dejó la orden. No sé por qué me dijo que sí, porque lo normal era que me hubiera dicho que no, porque no autorizaban a nadie. Y en esas 2 letras que forman esa palabra se definió el destino de una vida. Si él me hubiera dicho que no, no estaría acá con ustedes, no me hubiera pasado nada de lo que me pasó. Con un Maradona incipiente, era un brote de Maradona. Todavía era Diego, en ese entonces acosado tanto del vendaval de la fama. Lo conocí como un chico, ¿te imaginás? 22 años. Que era como un pibe que tenía la diferencia de que jugaba al fútbol de la manera en que jugaba, y por eso el mundo había puesto sobre él sus expectativas, pero en lo personal era un chico muy divertido, muy atorrante, muy pícaro, que enseguida descubrí una enorme ternura en el trato con sus afectos, con su familia, con sus amigos, y desde el primer día tuve con él esa cosa que es extraña, porque hay gente que a lo mejor la conoces de toda la vida y nunca terminás de empatizar, y hay otros que los conoces hace un par de horas y es como que lo conocerías de toda la vida, y con él me pasó eso, ¿no? Yo me acuerdo que esos 3 o 4 partidos que lo vi antes de la lesión, parecía que no podía ser posible, lo que era un flipper realmente, ¿no? Era increíble que un jugador pueda jugar a ese nivel al no tener tanta protección de los árbitros. Él tenía que arriesgarse en jugadas que realmente después terminaba él revolcado por el suelo, pero inexplicablemente se ponía de pie, pedía la pelota y volvía a lo mejor a ir de frente al jugador que lo había golpeado. Fue el mejor Diego que yo vi siempre, en un equipo que jugaba también muy bien al fútbol, con actuaciones fantásticas, pero bueno, su destino estaba en otro lado. Afortunadamente, sin el Napoli no se hubiera transformado en el mito, en el ser legendario que se transformó, porque Napoli era un equipo italiano que en su historia apenas había ganado, creo, una Copa Italia ya cuando no competía nadie, y a partir de su llegada es como que el mapa futbolístico de Italia se dio vuelta y puso al sur pobre, al sur oprimido, al sur despreciado, por arriba o por encima del norte opulento, ¿no? Lo de Diego en Nápoles sí es valorable desde el punto de vista deportivo, sin duda, pero lo es mucho más desde el punto de vista sociopolítico. Él desató una especie de fenómeno inusitado, imprevisto, que solamente que un jugador de fútbol, debido a su habilidad y a su conquista, se haya transformado en lo que llegó a transformarse en esa ciudad que hoy lo venera prácticamente con una religiosidad que lo acerca a un ser
divino, ¿no? Todo dejaba de lado por la selección, sí, todo hasta su propia integridad o salud física, porque viajaba desde Italia a Buenos Aires como el que viaja, qué sé yo, desde su casa al trabajo que le queda cerca. Iba y volvía y a lo mejor hacía 2 viajes en una semana para jugar 3 partidos. No, la selección, esos colores celestes y blancos, él lo transformaba, lo ha dicho en más de una ocasión. En realidad, la mayoría de los jugadores argentinos tiene esa relación tan íntima, de enorme respeto, de emoción y hasta de una sana ternura por vestir la camiseta, que además es un motivo de orgullo, no solamente para él, sino para su familia, para sus amigos, y salir a una cancha, sobre todo cuando se juegan cosas importantes, es como que todos salen con el pecho inflado de la emoción de representar a la selección nacional. Lo que pasa es que ya en el Mundial del 86 hubo algunos factores, sobre todo los ligados a lo climatológico, que lo iban a favorecer. Yo eso lo había detectado mucho antes, por eso formaba parte de la motivación, ¿no? Cuando decía que este mundial tiene que ser el tuyo. No sé si va a ser el mundial de la selección argentina, pero este mundial te lo hicieron a vos, Diego, te lo hicieron a propósito, porque tenés 4 años más de experiencia del mundial del 82 en España, estás perfectamente recuperado de tu lesión, vas a encontrar menor presión parcial de oxígeno, altísima temperatura, altísimo smog, y todos esos factores van a hacer imposibles las marcas persecutorias que tanto te molestaron en España. Así que si vos te decidís, es tu mundial. Te repito, no sé si el de Argentina, pero si vos asumís un liderazgo tan importante, a la selección le puede ir muy bien. Entonces, para mojarle la oreja, le decía, eso sí, si te decidís, porque si no, puede ser el mundial de Platini. Entonces, cuando decía eso, reaccionaba con mucha bronca, con mucho enojo, pero era de alguna manera el argumento que yo necesitaba para que él realmente se convenciera de que ese tenía que ser su mundial, ¿no? Yo estaba detrás del arco de Shilton, detrás de la línea de fondo, obviamente, en el espacio que va desde el área chica al área grande, detrás de una especie de vallado que me separaba de los fotógrafos y cameramen que estaban adelante mío. Eran tipos muy grandotes porque eran la mayoría holandeses, ingleses, alemanes, estaban con esas máquinas de fotografía, eran imponentes, y cuando Diego comenzó la jugada, claro, ellos también, avesados, expertos en esto de que algo va a pasar, comenzaron a levantarse, y yo ya perdí de vista la jugada, y lo que sí escuché y recuerdo como que un rumor se fue apoderando cada vez en aumento de toda la gente, y por ahí explotó el estadio. Claro, me di cuenta de que había sido gol, pero como digo, a veces yo estando en el ringside no vi el knockout, porque después conté y había 22 pasos del lugar donde yo estaba hasta el lugar donde entró la pelota. Pero te repito, a causa de esos objetos móviles que eran los fotógrafos y los cameramen, con sus grandes teleobjetivos, no lo pude ver en directo. Lo vi después cuando llegamos a la concentración. Recuerdo que entré a la cancha, como siempre hacía después de los partidos, así en el Azteca, y escucho un grito y me giro así, ahí está la foto inclusive, ¿no? A la derecha, y Diego que se me tiró como un gato y se me prendió en un abrazo que todavía me aprieta, y recuerdo que me dijo gracias, él me dijo gracias a mí. Está completamente loco, que gracias a él, ¿no? Porque cualquiera en mi lugar hubiera, en el sentido, hecho lo mismo. Entrenar a Diego para jugar al fútbol era como entrenar a un gato para cazar ratones, ¿no? Y hay que protegerlo, cuidarlo, estar junto a él, charlar, escucharlo. Yo creo que en ese mundial él marcó una especie de hegemonía respecto de cualquier antecesor o jugadores que después de ese mundial obtuvieron el título del mundo. Nunca creo que hubo un jugador tan decisivo e importante en un equipo como factor determinante para alzarse con el título, ¿no? El que tenía a Diego era campeón. Era un Diego que llegó también con muchísimo entusiasmo porque se iba a jugar en el país donde él estaba jugando, pero a 8 días del inicio del mundial, en una práctica contra los juveniles de la Roma, que era el lugar donde nosotros estábamos concentrados, en Trigoria, en una jugada desafortunada, un chico le arrancó la uña del dedo gordo del pie izquierdo, y eso hizo que
a pesar de los buenos oficios del doctor Dalmonte, que le hizo una férula de carbono y se la pegó, pero después se tenía que infiltrar porque si no el roce le iba a provocar un dolor insoportable, y eso le pegó mucho en su estado de ánimo, ¿no? Como si tanto esfuerzo para llegar de la misma justo y me tiene que pasar en una jugada estúpida en un partido sin ninguna trascendencia. Cuando comenzó el campeonato, en el partido contra Camerún, primer encuentro en San Siro, en Milán, también recibió una falta, bueno, dos faltas brutales. Una que fue un planchazo en el hombro que por poco le arranca la clavícula, y otra vez una entrada en el tobillo izquierdo que se lo dejó marcado a un tobillo que ya había pasado lo que había pasado por la lesión de Goicoechea. Todo eso hizo que su rendimiento, por más que él ponía todo el amor y todo el entusiasmo, no iba a ser el mismo. No podía ser el mismo porque tenía límites dados por el propio dolor que le producía la lesión. Después el fútbol tiene esas cosas y pasaron todas las cosas que pasaron en partidos que Argentina tendría que haber perdido casi con tranquilidad y sin esforzarse mucho, como fue el partido contra Brasil, a donde definió con el gol de Canilla. Pasó por penales también contra Yugoslavia, jugó la semifinal contra Italia en Nápoles, y si bien el equipo empezó perdiendo, después se produjo el empate de Canilla y milagrosamente el carro de pescado, como decían los mismos jugadores, llegó a la final. Una final en la que Argentina no contó con 4 jugadores de campo. El 40% de los jugadores de campo había sido suspendido. Había como una orden superior de que Argentina de ninguna manera, o no Argentina, el problema era Diego, no era Argentina. No, Diego, su rebeldía, su manera de enfrentar al poder, de ridiculizarlo, inclusive de haber estropeado un negocio archimillonario con la eliminación de Italia en Nápoles, poniendo una parte de Italia en contra de la otra por las declaraciones. Sí, era realmente una piedra en el zapato del poder. Y antes o después se la iban a hacer pagar. Se le hicieron pagar tiempo después en el doping contra el Bari, y después, ya cuando directamente decidieron afilar bien el serrucho para cortar las piernas en el Mundial del 94. Todo tenía su razón de ser. Lo primero decía que para llegar donde ya llegaste tenés que salir más o menos del mismo lugar, tenés que salir de Fiorito. Así que acá nada de sofisticaciones, nada de lujo, nada de opulencia, no. Tenés que salir por eso, porque yo además sabía, bueno, que Diego, además de haber aumentado casi 14 kilos, había abandonado el fútbol y estaba con su problema de adicción. Entonces necesitábamos un lugar que nos permitiera la introspección a él mismo, que eso, qué sé yo, que se encuentre al mismo en esos atardeceres, con la puesta del sol, en medio de la naturaleza, que sintiera eso, ¿no?, para llegar a donde ya había llegado. El camino iba a estar lleno de espinas seguramente, porque los dolores para llegar a niveles de alto rendimiento iban a ser importantes, y no solamente había que llegar a ellos, sino que había que permanecer en ellos para lograr los efectos de los sistemas de adaptación a nuevos niveles de esfuerzo. Pero de los casi 4.000 días que yo pasé con Diego, yo elijo esos 10 días en La Pampa como incomparables, como los mejores, como los que recuerdo con ternura, con mayor cariño, porque fue un desafío enorme, y él lo asumió, inclusive exponiéndose a riesgos que tenían que ver, por ejemplo, con la aparición del síndrome de abstinencia, que es tan brutal en un adicto a la cocaína, y sin embargo, él, por lo que decíamos antes, por ese desafío que se había hecho a sí mismo, porque quería que Dalma y Janina la vieran por primera vez en un mundial, porque quería revertir de cualquier manera el destino que otros habían elegido para él, hizo que se sobrepusiera a todo y lograra un estado que era casi el mejor estado que él podía lograr en ese momento, que no tenía nada que ver, por supuesto, con el Mundial del 86 ni con el 90. Don Diego tenía que estar sí o sí, porque era como un tótem, era un ser al que Diego también no solamente adoraba, sino que respetaba la figura del padre en esos momentos, cuando estábamos juntos. Era realmente importante, porque yo alguna vez le había dicho ¿qué te cree que soy, Maradona? Maradona son las arrugas en las manos y en la cara de tu papá y de la tota, que en vez de mandarte a trabajar cuando eras chico, arriba te acompañaba y se quedaba dormido pegado al alambrado para que el nene jugara. Y la presencia de Claudia y sus hijas tenían que ver con eso, con otra fuerza poderosa, que es una fuerza casi invencible, como es la fuerza del afecto. El sentirse querido, el recibir ese cariño incondicional de los hijos y ser capaz de dárselos también,
a él lo ponía en un estado que era lo que teníamos que privilegiar. Yo creo que no era más del 60% del Diego del 86, pero con toda su experiencia, con todo su carisma, con la fuerza simbólica que él tenía para con sus compañeros y también lo que provocaba en los adversarios, era sin ninguna duda una figura determinante en Argentina, que es más o menos lo que puede llegar a ser Leo, ahora en lo que seguramente sigue. Entonces va a ser su último mundial en este tripartito de Estados Unidos, Canadá y México. Fue una clara instrumentalización del poder porque lo necesitaba, porque el mundial de Estados Unidos prácticamente no tenía interés en la sociedad americana. La presencia de Diego era determinante para eso. Entonces, bueno, lo invitaron, lo convencieron, sabiendo perfectamente lo que iban a hacer. No te olvides que él tenía en el cuerpo a Fidel Castro y el Che, que iba a ser muy embarazoso para el poder yanqui que él se elevara en el lugar más alto del podio con la copa y reivindicando a la revolución y nombrando a Fidel o al Che. Era un maravilloso argumento intimidatorio para todos aquellos que se quieran rebelar. Todo lo que hacía instantáneamente rebotaba en todo el mundo. Era la voz de los que no tenían voz. A todos, eso que me había pasado en la vida fue la guinda arriba del postre, ver a Diego y a Leo juntos en una cancha, luchando por un mismo ideal, mirándose, admirándose, en una relación que era realmente maravillosa, ¿no? Porque así como dijo un día Diego por la noche, haciendo un raconto de todo lo que había pasado en el entrenamiento, y dijo: no se puede creer lo que juega ese enano. Y fue una relación fantástica que también me hace decir que de los 4 mundiales donde tuve también la posibilidad y el privilegio de participar, yo elijo al de Sudáfrica como me quedo con el de Sudáfrica, más allá de lo que pasó en el 86, en el 90, en el 90. Yo elijo Sudáfrica del 2010. Mira, yo ni siquiera a nivel internacional yo comparo a nadie. Yo a los mejores no los comparo, lo disfruto. Porque para decir quién fue el mejor tendrían que haber jugado el mismo partido contra los mismos rivales en las mismas condiciones, y eso es imposible. Me premiaron no por lo que se premia a los deportistas. A los deportistas se los premia porque ganan algo. Y yo no gané nunca nada, y no le gané a nadie, y ni nunca me hizo falta ganar nada a nadie. Yo no tengo en ese sentido deuda con mi autoestima como para necesitar del triunfo. No, al contrario, si alguien necesita ganar, que juegue conmigo y que me gane. Estar contento de haberlo hecho feliz. Sino que fue por el hecho de que ellos evalúan de que todo lo que yo he dicho o he escrito en favor o en defensa del deporte como argumento formativo y cultural, como una maravillosa excusa para ser feliz, como dijo acertadamente y me enseñó César Luis Menotti, bueno, fue por eso. Entonces, bueno, agradecido por ello, ¿no? Es un buen piropo.